Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los hospitales que nos escuchan y nos ven. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, 5 de diciembre. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Nicéforo Mendoza. El doctor Nicéforo Mendoza está en la Dirección de Enseñanza y Calidad en el Departamento de Mejora Continua de la Calidad. El doctor ha sido además supervisor médico de Caravanas de la Salud, director del Centro de Salud Urbano número 1, director del Centro de Salud La Joya en San Martín, Mexicapan, director del Centro de Salud de Jutla de Crespo y del Centro de Salud del Rosario. Además, ha tenido una experiencia como presidente municipal constitucional de Santo Tomás Jaliesa, Ocotlán, Oaxaca. Como ven, tenemos a una persona con suficiente experiencia y el tema que nos dará hoy pues va encaminado precisamente a esto. Doctor, bienvenido a esta su casa, Telemedicina, y le cedo la palabra con el tema de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Sáenz también. Un saludo de parte del maestro Efraín, director de calidad. Bueno, buenas tardes a todos los diferentes hospitales que están enlazados con el área de telemedicina. El día de hoy nos encargó el licenciado Víctor y el maestro Efraín Herrera Colmenares hablarles de un tema relativamente nuevo que no se ha trabajado en esta línea de acción en el estado de Oaxaca. Vamos a iniciar con lo que es el uso racional de medicamentos. Esta línea de acción se encontrará contemplada en el plan de desarrollo 2007-2012. Sabemos que vamos iniciando nueva administración, pero nosotros vamos también a iniciar con el uso racional de medicamentos. Así que el tema de hoy vamos a ver uso racional de medicamentos. Iniciamos toda instrucción o toda línea de acción del CICalidad. Tenemos diferentes instrucciones. Para el uso racional de medicamentos tenemos la instrucción número 96 desde el 2008. Esto desde el 2008 se ha trabajado en diferentes hospitales, como es en Aguascalientes, como es en Hidalgo. Acá en Oaxaca estamos iniciando con el uso racional. Hace unos días tuvimos una reunión con los gestores de calidad, donde fue la primera presentación que dimos con lo del uso racional de medicamentos. ¿Pero qué es el uso racional de medicamentos? Para saber lo que es racional, primero quiero darles una panorámica de lo que es lo irracional. ¿Qué cosa estamos haciendo nosotros o cómo estamos trabajando nosotros con el uso de medicamentos? Uno de los problemas principales que tenemos nosotros como médicos, como usuarios, como pacientes, es la polifarmacia. Estamos utilizando mucho medicamento, consumiendo demasiados medicamentos a dosis también de la que quieran. Hay mucha automedicación también. Estamos utilizando mucho los antibióticos, las inyecciones, pero no estamos utilizando sobre todo la normatividad y mucho menos las guías de práctica clínica y ni siquiera protocolos. En muchas ocasiones no hemos utilizado protocolos de atención médica, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera comentarles cómo estamos trabajando con las diarreas. En las diarreas, casi en la mayoría de ocasiones, sabemos que son cuestiones virales, igual que las iras, y estamos recomendando antibióticos. La proporción de niños, por ejemplo, con diarrea, hasta más del 40% le estamos dando antibióticos y hasta un 60% en iras, ¿sí? O sea, estamos utilizando indiscriminadamente los antibióticos y, por ejemplo, de 50 a 70 pacientes con neumonías, solamente son tratados con antibióticos apropiados, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo mal uso de los medicamentos, estamos utilizando de forma irracional los mismos. Otro de los problemas más también es la prescripción. Los médicos en muchas ocasiones recetamos medicamentos de más, muchas veces únicamente para satisfacer la necesidad del usuario, ¿no? Pero no tanto con una forma racional. Igualmente se venden en la farmacia. Actualmente ya se está pidiendo la receta para la venta de medicamentos en
en las farmacias, pero ni aún así se están vendiendo los medicamentos de forma irracional. También el uso excesivo de los medicamentos nos están causando efectos nocivos. O sea, todo medicamento, toda sustancia química nos causa algún tipo de problema o un efecto secundario, ¿no? Otro problema más que tenemos son las políticas públicas. Más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso racional. Acá en México ya hay una asociación del uso racional de medicamentos. En otros países, por ejemplo, de desarrollo, son tratados de conformidad según las directrices clínicas. Es inferior al 40% del sector público, y en el privado solamente hasta un 30% se pueden utilizar o están utilizando líneas o líneas de acción específicas para darle el tratamiento adecuado a los pacientes, ¿no? Y esta combinación es la formación de la supervisión de los dispensadores de la atención de la salud. Hay que educar a los consumidores al suministro de los medicamentos en las cantidades suficientes, ¿no? Entonces, para esto no nada más debemos capacitar a los médicos, no solamente debemos difundir la información a los pacientes, sino que también debe ser desde el productor, desde el distribuidor, desde el dispensador. Todos tenemos que entrarle al uso racional de medicamentos. Para esto, muchos no conocemos cuál es la línea o cuál es la cadena de un medicamento, desde cómo inicia un medicamento para salir al mercado. Muy rápidamente les voy a comentar este esquema, donde cómo iniciamos o cómo se inicia un medicamento. Iniciamos con una entidad nueva molecular, de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. Se descubre una molécula nueva y empezamos en la fase preclínica, que le llamamos. En la fase preclínica es donde se descubre la molécula, se desarrollan formas o compuestos de esta molécula, se hacen pruebas en animales únicamente, y hasta sacar una nueva molécula lista para empezar la investigación. La segunda fase sería la investigación ya en humanos. En esta etapa también la podemos dividir en 4 fases, ¿no? En 4 fases. En la primera fase vamos a ver en estudios de voluntarios sanos. Aquí más o menos son entre hasta 80 pacientes sanos que se les da la molécula o el medicamento o la sustancia que se está en estudio. Es la fase número 1. En la fase número 2 ya se extiende el estudio a 100 a 300 pacientes ya dirigido a que tienen algún padecimiento que probablemente cure esta molécula. Y en la fase 3 ya se hace en forma indiscriminada, entre 3,000 a 10,000 pacientes se meten a los estudios. Sí, y la fase 4 ya es la de farmacovigilancia, o es el marketing, estarle revisando qué está pasando posteriormente a la administración de esos medicamentos. Ya cuando se terminan estas fases, ya se puede utilizar, o ya se busca los laboratorios, buscan el registro sanitario, que eso pues ya lo maneja la COFEPRIS. ¿Sí? Se le hacen estudios de seguridad todavía, se les da el número de la nueva droga, ¿sí? Y para extenderles el registro del medicamento. Como les decía, la fase número 4 es la farmacovigilancia, que también es parte del uso racional y es parte de nuestra responsabilidad como médicos, como servidores públicos también de estar haciendo, ¿no? Pero básicamente la farmacovigilancia la tenemos que hacer todos, pero normativamente la tiene que hacer la COFEPRIS. Resumiéndole, aquí teníamos la investigación clínica, las fases 1, 2 y 3 y los eventos adversos, ¿no? Básicamente lo que estaban viendo, aquí la describo, la fase número 1, que son de 20 a 80 personas para ver la seguridad. En la fase número 2, de 100 a 300 para ver la efectividad de la molécula. La fase número 3 ya son de entre 3,000 a 10,000 para confirmar la efectividad de la molécula, así que tenemos que monitorizar las reacciones adversas y sobre todo hacer los estudios, qué problemas vamos a atender. Pero de aquí lo que más tenemos que estudiar son los eventos adversos o los efectos secundarios, que según la estadística es del 0.1% únicamente que están esperando los efectos adversos.
Estos efectos adversos ya están cuantificados y es lo que están estudiando, ¿no? El porcentaje de una probabilidad de no observar una reacción adversa es muy baja, ¿no? Es muy baja y eso la podemos ver en la gráfica únicamente. Para continuar en la fase de los estudios clínicos, en la fase 4, ya los estudios son los estudios de mercado, ¿sí? Donde nos proporciona información incluyendo los riesgos de los medicamentos. En todas estas fases, quisiera comentarles, en México únicamente pues estamos haciendo en la fase 3, en la fase 4 no estamos haciendo ningún tipo de estudios. La fase 1 y la fase 2 básicamente los hacen los laboratorios, pero lógicamente lo hacen pues, para que vendan su medicamento, ¿no? Por lo tanto, yo sí pediría que empezáramos a trabajar sobre los estudios de efectos adversos o eventos adversos que nos causan los medicamentos. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales, en todas las clínicas hay errores o hay algún tipo de efectos que nos dan algún tipo de medicamentos, ¿saben? Pero no los registramos. No tenemos una cultura donde estamos viendo qué hacemos o qué se hace con un efecto adverso. O sea, ha habido reportes, por ejemplo, que han puesto, por ejemplo, un frasco de 10 dosis de vacuna de BCG intramuscular en recién nacidos, ¿no? Entonces son efectos adversos o efectos causados en vacunación y no hemos podido o no se han registrado muchas cosas. Entonces, una sugerencia para todos los hospitales es que empecemos a trabajar sobre este tipo de estudio, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacerla, o cuáles son las razones para hacer la farmacovigilancia? Como les decía, esto le compete básicamente a la COFEPRIS, por lo que le comentaba hace un momento, que no tenemos estudios de la fase 3 y la casi fase 1 y fase 2, les decía, lo hacen únicamente los hospitales, pero además estos estudios los hacen en otros países, en Europa, en Estados Unidos, pero en México y con nuestra gente, con nuestra raza, no lo estamos haciendo, ¿no? Y no va enfocado realmente a la población o a las poblaciones que nosotros estamos atendiendo. Nada más como una mera reflexión para todos los compañeros médicos y todos los que nos están viendo. Algo tan simple, algo tan cotidiano que estamos utilizando es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Es muy común que cualquiera se tome una aspirina, ¿sí? Que sabemos todos que su efecto es un analgésico, es un antiinflamatorio, un antipirético. Un efecto secundario que probablemente podamos esperar es un sangrado que está contraindicado en muchas discrasias sanguíneas o en algunas discrasias sanguíneas y conocemos su mecanismo de acción. Es como inhibiendo la adhesión plaquetaria, ¿no? Y un resultado para lo que le indicamos es en bajas dosis para problemas de eventos trombóticos a nivel cardiovascular. Pero esta simple aspirina en un paciente con sangrado tubo digestivo, con problema hepático, con problema de discrasia sanguínea puede llegar hasta la muerte. Igual a penicilina procaínica y así. Podemos hablar de muchos medicamentos donde nos pueden causar infinidad de efectos, inclusive la muerte. Por lo tanto, es conveniente que empecemos a registrar todos los eventos asociados a sí, por lo tanto, es necesario también que este tipo de información lo conozcan todos. De verdad que es muy diferente la percepción de todos los tipos. Por ejemplo, para el paciente es de una forma, lo racional. Para el médico puede ser de diferente forma. Para el que vende o el farmacéutico, de igual manera. Para el que vende, el distribuidor. Para el productor, pero sobre todo para el sistema sanitario. Ya ven que en el sistema sanitario tenemos un catálogo de primero y segundo nivel, pero totalmente desconocido para muchas gentes también, y sobre todo para el paciente, ¿no? El paciente lo único que quiere o lo único que solicita en el momento de la atención es que tengamos medicamentos. Por lo tanto, para cada uno de ellos en esta cadena del medicamento es completamente distinto lo que es racional. Para el paciente pues es diferente, para el médico igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, este programa, el uso racional de medicamentos, tiene que ir dirigido a todos ellos.
tenemos que concientizar desde el productor, si fuera posible, el distribuidor, a los dispensadores, a los prescriptores, sobre todo, que son los médicos, que muchas veces son enfermeras también que utilizan los medicamentos para darles a los pacientes. También hay que darle la información a la población en general, a las poblaciones en riesgo, pero también hay que involucrar a la medicina natural o medicina tradicional, ¿no? Entonces, con todo esto, el uso racional de medicamentos debemos participar todos. ¿Sí? Nada más como recordatorio, en el modelo indica, nos están pidiendo las encuestas de satisfacción del usuario, pero muchas veces no sabemos qué cosa debe llevar una prescripción. Aquí un resumen de lo que mínimamente debe llevar una prescripción médica, ¿no? Desde el nombre completo, la dirección, la cédula profesional, la institución del egresado, del prescriptor, la fecha que se elabora la receta, el nombre de dirección del paciente, los signos vitales, el nombre genérico del fármaco. En ocasiones se le pone la clave también del cuadro básico de medicamentos, la presentación, que es importantísima, la concentración que en lo que viene el medicamento, la forma farmacéutica, pues ya ve que a veces le dicen vía oral y se la ponen intramuscular, se le indican intramuscular, y la cantidad, ¿no? La cantidad en mililitros, la cantidad en tabletas, la cantidad que se debe tomar el medicamento. Y sobre todo las instrucciones, la dosis, la vía de administración, el horario de administración, pero también hay que advertirle los efectos secundarios, efectos colaterales, algún efecto indeseado. Y al final, nombre, firma, cédula del médico o el prescriptor, ¿no? el médico tratante. Todo debe ser apegado a la norma oficial mexicana, que de una vez se los comparto. Antes era la 168, actualmente en octubre ya sacaron la nueva norma oficial, que es la 004 SCA 3 2012. Entonces la nueva norma oficial es la 04, para que la vayan revisando. Y la información mínima que se le da al paciente de igual manera, ¿sí? Los efectos del medicamento, por qué es necesario ese medicamento, qué síntomas le van a desaparecer y cuáles no, cuándo se espera que se inicie el efecto, qué puede ocurrir el medicamento, ¿no? Y también los efectos indeseados y las instrucciones que ya mencionamos de cómo tomar el medicamento. Las advertencias de cuándo no se debe tomar el medicamento, la dosis, cuál es la dosis máxima, en la próxima cita, y al final recalcarles si está claro o no, ¿no? Todas estas preguntas a lo mejor se ven muy simples, muy sencillas, pero muchas veces las obviamos o no las hacemos, ¿no? Todo lo anterior es necesario para que todos empecemos a utilizar el término de uso racional de medicamentos, ¿no? Necesitamos que todos, médicos, dispensadores de farmacia, directivos, de almacén, todos empecemos a trabajar sobre el uso racional de medicamentos. Por lo tanto, la Dirección General de Calidad y la dirección también de acá del Estado de Calidad, empezamos ya con el uso racional de medicamentos, que estamos iniciando. Vamos a hacer un diagnóstico situacional de todos los hospitales, unidades médicas, para iniciar con el uso racional de medicamentos. Esto no es nuevo, esto se los quiero comentar. Ya desde 1977, desde que la OMS estableció un modelo de medicamentos, ya se ha ido trabajando, ¿no? Y en 1985 en Nairobi, en Kenia, ahí se hizo una reunión con la OMS, donde se establecieron las reglas de cómo iniciar el uso racional de medicamentos. En el 89 también ya se formó la Red Internacional para el Uso Racional de Medicamentos. En México ya tenemos el Comité de Uso Racional de Medicamentos. Sí, y en 1997 ya se hizo la primera conferencia internacional para la mejora del uso de medicamentos. En el 2005 ya se publica hacia una política de una farmacia integral en México. En 2006 se desarrolla el Programa Nacional de Salud, donde se incluye el uso racional, y donde ya se inicia el uso racional de medicamentos es en el 2007. 2007 y 2008 se hacen las primeras jornadas para el uso racional de medicamentos, que, como les decía, en otros estados como
Aguascalientes como Hidalgo ya están avanzados en este plan, ¿no? Y en el 2009 la Secretaría de Salud publica el documento del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, que es una de las propuestas que se tienen en este programa de uso racional para trabajarlos en los hospitales. Su base jurídica de este programa, pues ya sabemos que viene en la Constitución Política, en la Ley General de Salud, en el Plan Nacional de Desarrollo que estaba vigente hasta el 1 de diciembre, el programa sectorial también que terminó el 2012, que seguramente lo vamos a seguir trabajando para este año, y en la estrategia del Sistema Integral Sectorial de Calidad, ¿sí? En esta estrategia en sí calidad está ubicada en el área de seguridad del paciente. Este sistema lo estamos trabajando desde el 2007, el 2012 se terminó. Tiene 3 líneas de acción, que una es de la calidad percibida, la otra es la institucionalización de la calidad y la otra es la calidad técnica y seguridad del paciente, que es de donde pertenece o de donde se incluye el programa de uso racional de medicamentos, que como acá lo podemos, está dividida todo el programa. Son las 3 líneas: la calidad técnica, la institucionalización de la calidad y la calidad percibida, ¿no? Entonces, este uso racional de medicamentos es una partecita de toda la gama de actividades que vamos a estar trabajando. Perdón por pasarlas así, ¿sí? Estas son las 25 líneas de acción que conforman el programa de calidad, ¿sí? Y aquí tenemos el uso racional de medicamentos, que se encuentra dentro de la calidad técnica y seguridad del paciente, que es a la que nos vamos a referir. ¿Y esto por qué salió? Les decía que es viendo los eventos adversos que se encuentran. Uno de ellos son los errores de medicación. Hasta el 8.23% de eventos adversos se han encontrado también, o se han demostrado en otros lugares, ¿no? Además de lo comentado hacia arriba. Y estos efectos de la medicación pues aumenta la hospitalización, aumentan las causas de reingreso a hospitales, aumentan otro tipo de gastos en cuestión de salud pública, ¿no? ¿Y qué cosa quiere hacer este programa? Es evitar este tipo de eventos adversos. La definición del uso racional, aquí la podemos leer, se la voy a leer como dice: los pacientes deben recibir los fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, con dosis ajustadas a su situación particular durante un periodo adecuado de tiempo y mínimo costo posible para ellos y para la comunidad, ¿no? Esta definición se hizo en la reunión de 1985 hecha en Nairobi. El objetivo general de este programa es proponer estrategias que favorezcan el uso racional y costo-efectividad de los medicamentos en todos los profesionales de la salud y de los usuarios. Los objetivos, como les decía, es impulsar el desarrollo de la profesionalización de los servicios farmacéuticos, fomentar la creación de un comité que se llama el COFAT, promover estrategias para el acceso a la información a los profesionales de salud, formando como bancos de información, ¿no?, en cuanto a medicamentos. Hacer la distribución de las guías de práctica clínica, de las normatividad, aquí con el CENETEC, que también estamos en contacto. El CENETEC tiene todas las guías de práctica clínica, que también tuvimos una capacitación excelentemente expuesta. El CENETEC nos hace el favor, recopila todas las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces tenemos que hacer la distribución en nuestros hospitales de las guías de práctica clínica. Tenemos que brindar la capacitación al personal de salud en el uso y aplicación de estas guías, así como de las que dicte el Sistema Nacional de Salud. Promover el uso de protocolos de atención médica. Muchas veces se individualiza en algunos hospitales o se ingresa a un protocolo de estudio en un hospital, pero también hay que utilizarlo. Debemos incorporar un hospital general, un hospital básico comunitario, que tenemos ahorita algunos en línea, en un proyecto de uso racional de medicamentos. Puede ser en la farmacia hospitalaria o puede ser, en la farmacia hospitalaria con Unidoce, ¿no? Pero ese es uno de los proyectos más vistos o más específicos que vamos a trabajar.
¿Cuáles son los componentes del programa? El uso racional, como les vuelvo a repetir, es la profesionalización de la farmacia hospitalaria. En la farmacia hospitalaria se pretende que tenga un área exclusiva, si fuera posible, con un químico farmacobiólogo, pero si no, la capacitación del personal que tenemos ahí, ¿no? Eso es lo fundamental para utilizar dosis unitarias, donde ya se ha demostrado que el uso de la dosis unitaria ha beneficiado tanto al paciente como a las cuestiones económicas del sistema de salud. Otra línea de acción es la formación del COFAT. En la número 2 es la integración del Comité de Farmacia y Terapéutica, la distribución de medicamentos en dosis unitarias, como les decía, la capacitación del personal médico y usuarios, la política de antibióticos en hospitales, el apoyo a prestación farmacéutica en atención primaria, la medicación segura y los centros de referencia en información, lo que les comentaba que nos ha apoyado el CNTEC. Sí, el modelo de gestión o cómo vamos a trabajar con el programa del uso racional. Primero tenemos que hacer una medición, tenemos que hacer un diagnóstico situacional de qué está pasando en nuestras unidades, qué estamos haciendo nosotros con el uso de medicamentos, cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Hacer una metodología, según los diagnósticos, según todos, necesitamos que hacer un diagnóstico situacional. Tenemos que ver desde la infraestructura, todos los procedimientos que estamos haciendo y ver los resultados que estamos obteniendo actualmente para poder incidir o saber en qué vamos a trabajar. Después de esto hay que hacer el análisis de toda la información, formar el equipo de mejora, que en este caso le vamos a llamar el COFAT, ¿sí? Para poder hacer la toma de decisiones. La toma de decisiones va a ser importantísima porque hay que hacer un programa de trabajo, hay que decidir sobre la línea de acción que vamos a trabajar, si es el uso de la implantación de la farmacia hospitalaria o si es únicamente la de unidosis, o sobre qué línea vamos a trabajar, ¿no? Ya posteriormente a la toma de decisiones hay que implementar, hacer la implementación del programa y posteriormente hacer la evaluación. Este es un modelo únicamente de gestión de lo que vamos a trabajar, ¿no? Sí, lo repetimos, hay que hacer el examen situacional, el diagnóstico, cómo lo vamos a abordar y qué mejoras vamos a realizar a nuestra problemática en cada hospital, ¿no? Y este aquí es un diagnóstico situacional muy general que pueden utilizar todas las metodologías que ustedes conocen, por ejemplo, hacer un FODA de todas las actividades que están haciendo, utilizar el esquema de Ishikawa, toda la metodología que se puede utilizar para hacer un diagnóstico situacional, o como esta de Donavedian, que es estructura, proceso y resultados, con algunas características que ahí se describen, ¿no? Entonces, hacer primeramente el diagnóstico situacional para poder hacer el análisis y empezar a tomar las decisiones de qué hacer en nuestro hospital. Nosotros vamos a pedirles a todos ustedes una cédula de evaluación diagnóstica para los hospitales. A los gestores de calidad que estuvieron con nosotros en el curso la semana pasada, ya se les entregó. Se les vamos a pedir que ojalá nos los enviaran. Es una cédula donde nos dice si tienen o no comité, qué están haciendo con los medicamentos. Es una cédula muy general, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico situacional también con esta cédula. Allá tienen el formato, los gestores de calidad ya tienen este formato. Si no la tienen, al final viene mi correo electrónico, ya yo se las envío vía electrónica. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué? Porque la OMS nos ha pedido o ha sugerido qué intervenciones hay que hacer, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que debemos establecer un organismo coordinador de políticas de uso de medicamentos, debemos elaborar las directrices clínicas, hacer los listados de medicamentos esenciales, crear comités para medicamentos, fomentar cursos de farmacoterapia, establecer educación médica continua, hacer supervisión y auditoría, la información independiente, educar al paciente, rechazar incentivos financieros, por ejemplo en el laboratorio, ¿no? Hacer regulación adecuada y garantizar la disponibilidad. Esas son las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Sí, y nada más la calidad del uso racional de medicamentos.
Entre otras acciones es activar los comités de farmacia y terapéutica, el COFAT, como espacios colegiados para la adopción de políticas de medicamentos en todos los establecimientos de salud, ¿no? Esta elaboración del COFAT o conformación del COFAT viene en la instrucción dada de la Dirección General de Calidad en la instrucción 311, que también se las puedo proporcionar. Las recomendaciones de CICalidad es crear la política de calidad y seguridad del paciente, adecuarla a cada institución, a cada hospital, hacer la agrupación de hospitales o cuando menos tengamos 1 o 2 hospitales ya trabajando con uso racional. Actualmente, se los quiero comentar, está trabajando el hospital de alta especialidad, el HRN está trabajando ya sobre esto. Vamos a iniciar contacto con ellos también. Actualmente es el único que está trabajando eso, ¿no? También nos dio gusto que el hospital de psiquiatría, el Cruz del Sur, ya está un doctor, un psiquiatra trabajando sobre eventos adversos con psicotrópicos, ¿no? Entonces ya están trabajando en algunos hospitales, pero necesitamos generalizarlo, necesitamos que en todos los hospitales empezamos a trabajar sobre uso racional, ¿no? Para esto nos piden las recomendaciones que tengamos el acta de instalación del COFAT, acta de la sesión, el seguimiento de las recomendaciones y una memoria anual de actividades, ¿no? Pero ¿qué es el COFAT? El COFAT es un órgano colegiado de carácter técnico, consultivo, que asesora, apoya e informa a la dirección del hospital de todo lo concerniente a medicamentos. El COFAT es un subcomité también, como lo tenemos varios comités o subcomités en los otros hospitales, pero todo tiene que ir aunado con el COCACEF, que ya saben qué es, ¿no? El COCACEF. Debe tener una posición en el organigrama, debe estar integrado, aquí se puede utilizar, puede ser el director, el presidente, el encargado del COFAT, pero también puede ser el director, el subdirector médico, ¿sí? Así como también se debe tener el comité de insumos del área de compras de la administración del hospital. Se debe asesorar y apoyar para la corrección de la política de medicamentos, criterios de prestación de farmacéutica, ¿no? Pero así está considerado, así está conformado el COFAT. Le decía, puede ser el director o puede ser el subdirector médico, ¿no? Básicamente son los que presiden, es el presidente. El director le puede dejar esta responsabilidad al subdirector médico, pero el secretario técnico sí debe ser el jefe de farmacia, ¿no? Que idealmente, lo recalco, debería ser para en caso de farmacia hospitalaria, un químico farmacobiólogo, que es un poquito complicado tenerlo en todos, pero debemos capacitar a los encargados de farmacia, ¿sí? Y los vocales deben ser de medicina interna, de especialidades médicas, de todas las áreas, no deben tener representatividad, pero también debe estar el gestor médico. El gestor médico es fundamental que esté dándole seguimiento a este comité, ¿no? Y la dirección podrá tener también otros integrantes, se lo deja a su consideración. Si puede agrandar este comité, lo puede disminuir, pero justificado, ¿no? Y deben tener siempre, después de la reunión, deben tener ya el comité conformado con la acta constitutiva y las actas de reunión, que deben ser cuando menos 3 al año, ¿no? Y las funciones del COFAT, aquí se les puedo leer muy rápidamente, es desde seleccionar y apoyar técnicamente la elección de medicamentos, evaluar el uso y eficacia de los antibióticos, elaborar las guías de farmacoterapéutica, impulsar la información educativa, analizar las reacciones adversas, promover el uso racional, ¿no? Realizar estudios de consumo y utilización de medicamentos, elaborar la memoria anual de actividades y establecer las directrices sobre la existencia de medicamentos, ¿no? Todo para asesorar a la dirección del hospital en la política del uso de medicamentos de esa unidad. Para eso se va a formar el COFAT y ojalá que lo podamos formar próximamente en su hospital. La operación del COFAT, como les decía, se tienen que hacer mínimamente 3 reuniones al año, que yo creo que son pocas, mínimamente
3 al año. Si es posible hacerla cada mes, que sería fundamental al principio, porque si la dejamos así muy esporádicamente, no podemos a lo mejor resolver todos los pormenores que salen en cada área, ¿no? Sesionar al menos 3 veces al año, la mitad debe estar siempre más de la mitad del comité, ¿sí? En cada reunión debe estar el acta firmada, ¿no? Y se deben extender todas las recomendaciones que emerjan de este comité a toda la institución. Debe conocer bien las funciones del presidente, el secretario, todos deben conocer sus funciones, que también luego se las hacemos llegar. Este comité, este COFAT, les decía, está pues amarrado, está entrelazado con todos los demás subcomités. Sabemos que en los hospitales tenemos muchos comités, pero el eje rector, el eje que lleva la supervisión de todo, es el COCASEP, ¿sí? Es el Comité para la Seguridad del Paciente, ¿no? El COFAT, según la instrucción 311, también tiene que no rendirle trabajo, no rendirle información, sí tiene que consultarlo, tiene que llevar la problemática que se han determinado al COCASEP. Por lo tanto, está en completa relación tanto con el COCASEP como con los demás subcomités. Y las metas que tenemos cuando menos para el 2012, les decía que debemos tener un hospital ya trabajando el uso racional de medicamentos. Actualmente les decía que únicamente tenemos uno, vamos a iniciar con los demás, próximamente vamos a visitarlos a sus hospitales, vamos a iniciar a hacer el diagnóstico situacional y posteriormente esperemos que un corto tiempo ya estemos trabajando con 2 o 3 hospitales, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a intentar, les decía, aparte del COFAT, vamos a intentar trabajar o hacer los proyectos que ustedes saben que en calidad, todos los proyectos porque lo primero que decimos, con qué recursos los vamos a hacer. En calidad, como todos o la mayoría saben, que hay que formar proyectos de intervención para poder hacernos de recursos y poder iniciar algunas actividades, ¿no? Además de esto, la gestión con nuestras autoridades también es necesaria y empezar a trabajar ya directamente los proyectos, ¿no? Uno de ellos es la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria, aquí se los voy a comentar también, es un equipo profesional de farmacéutico del hospital, comandado por de lo ser posible, un químico farmacobiólogo, un químico farmacéutico, debe ser un químico que sepa de hacer medicamentos, ¿no? Entonces es conveniente ver la profesionalización de este personal, ¿no? Debe estar orientada hacia la atención del paciente y debe estar organizada de servicios farmacéuticos. Entonces, esta farmacia hospitalaria es uno de los proyectos o una de las propuestas que hay para poder trabajarlos en cada una de sus unidades. En primer nivel, por ejemplo, se está trabajando con hacer las listas de medicamentos según la farmacoepidemiología, también que se le llama según la epidemiología regional, para poder hacer la distribución de medicamentos también, que actualmente pues no tenemos alguna forma de cómo priorizar los medicamentos por área geográfica, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que se tienen, formar la farmacia hospitalaria en cada unidad. ¿Para qué? Para tener la unidosis. La unidosis es un proyecto también bastante ambicioso para las unidades. Al parecer, al inicio es caro, pero a grandes rasgos, ya después de mucho tiempo, hay muchos ahorros. Por ejemplo, lo comentábamos en una reunión, en cuanto a los medicamentos oncológicos. Hay mucho dispendio de medicamentos en muchas ocasiones por la dosis que se le da al paciente, ¿no? Y si hubiera o si hay que se personalice la dosis a cada paciente, todo el medicamento rendiría más, pero además tiene la certeza el paciente que está hecho por un químico farmacéutico, donde le va a dar la dosis exacta
con los tiempos adecuados, ¿no? Entonces esta es la propuesta que se tiene con Unidosis. Aquí en Oaxaca no lo estamos llevando, en algunos estados ya lo están trabajando. Y en resumen, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirles a ustedes que nos apoyen para incorporar el proyecto de uso racional al sistema, en este caso estatal de salud, con acciones destinadas a la organización de la salud, ¿no? Incluyendo a los médicos, que son los prescriptores, y a los usuarios. También debemos elaborar recomendaciones para la implementación de Unidosis en hospitales, establecer las recomendaciones sobre las funciones de los comités de farmacia y terapéutica, la elaboración y difusión de recomendaciones a los pacientes con el consumo y su apego a las normas, las recomendaciones para la organización y la gestión de una farmacia hospitalaria, elaborar y difundir recomendaciones para la incorporación de consultores farmacéuticos. Básicamente son los compromisos que nos pide el programa, que lo que empecemos a trabajar, ¿no? A grandes rasgos, este es el programa de uso racional de medicamentos que, como les decía, estamos iniciando en la dirección de calidad. Estamos iniciando con este proyecto. Me encargó el maestro Efraín que empezáramos a trabajar sobre esto, y un servidor vamos a hacer el diagnóstico situacional con los diferentes hospitales. Ya les vuelvo a recalcar, los gestores de calidad tienen los formatos. Aquí está el directorio y está mi correo electrónico también, para que lo puedan tomar, y cualquier situación, cualquier sugerencia, cualquier idea a lo mejor de uso racional, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Lo vamos a integrar, porque estamos haciendo el programa de trabajo para el próximo año, que vamos a incluir a la mayoría de hospitales, y ya después del diagnóstico situacional veremos con quiénes vamos a trabajar. Muchas gracias, doctor, y yo es la información que traigo para los compañeros. Pues muchas gracias, doctor, a ti. La información creo que es bastante amplia y muy entendible. Ya tú próximamente a lo mejor estarás con nosotros por si haya que aclarar alguna duda más o algún otro tema que se relacione con este que nos has impartido.